Buenas tardes para todos. Como siempre, un gusto y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Pensaba en esta canción que cantamos, Habla que tu siervo escucha, pero también pensaba, porque en un momento pasamos por ese pasaje, o vamos a pasar, pero que muchas de las veces que el Señor habló en realidad no era muy bien tomado, ¿no? O sea, es fácil cantar, decir, habla que tu siervo escucha, pero como decían los discípulos y muchos de los que le seguían, dura es tu palabra, ¿no? Y algunos dejaban de seguirle a partir de ciertas palabras que decía el Señor. Quería tirar acá sobre la mesa virtual, ¿qué cosas esperamos de Dios? Si uno preguntara, ¿qué cosas esperamos de Dios? ¿Qué responderíamos? ¿Qué espero de Dios? Algo bueno, lo bueno. ¿Qué más? ¿Qué espero de Dios? Todo. Lo bueno y lo malo. Todo. Dame anotar alguna frase, ¿no? Pero esperamos de Dios su ayuda, esperamos de Dios su protección, esperamos de Dios prosperidad muchas veces y esperamos también sanidad cuando estamos enfermos. No solo nosotros, el mundo, por lo menos aquellos que dicen que un Dios existe, ¿no? Obviamente el que reniega de Dios, dice Dios no existe, quizás no espere nada, pero todos esperamos muchas cosas de Dios. Ahora, pocas veces nos ponemos a pensar qué espera Dios de nosotros, ¿no? Porque Dios algo debe esperar también de nosotros. Y a esta pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros? O dicho de otra forma, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué tengo que hacer yo? Pero cuando pienso en esto de hacer, no estoy pensando en algo puntual, ¿no? ¿Qué quiere que haga Dios? ¿Que vaya y me tome un ómnibus o que me estudie esto, lo otro? Sí, obviamente Dios puede tener cosas particulares para nosotros, pero cuando pienso en esto de qué quiere Dios que yo haga o que vos hagas, estoy pensando en hacer en el sentido más amplio y general de nuestra vida. Es decir, cuando vos le preguntás a un estudiante que está por terminar el liceo, che, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué le estás preguntando? ¿Qué carrera vas a seguir? ¿A qué te vas a dedicar? ¿No? Cuando me acuerdo, yo vivo en una casa grande, pero que la compró mi abuela hace 100 años. Entonces, cuando nunca teníamos un peso, en otras palabras, ¿no? Entonces, cuando iba gente a casa y veían la casa, lo primero que algunos me preguntaban, padres de comer, che, ¿vos qué haces? ¿No? Como diciendo, no me cierra la casa con... Bueno, ahí te tenía que explicar lo que hacía y la casa que era prestada, digamos, ¿no? Pero cuando alguien piensa eso, ¿vos qué haces? También se está refiriendo a qué te dedicás, ¿no? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu ocupación? Así que cuando pienso en esta palabra, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿O qué tengo que hacer? Estoy pensando más bien en eso. ¿Cuál debiera ser la ocupación del cristiano? ¿En qué cosas debiera ocuparse el cristiano? Más allá de algo puntual. Y pensando en eso, se me ocurrió buscar, a ver, ¿qué palabra en la Biblia? Yo tengo una herramienta ahí que utilizo que me gusta, que me compara la palabra griega, que no entiendo nada de griego, pero me dice, bueno, la palabra ocupación es tal. Y después me permite buscar en toda la Biblia por esa palabra. Entonces busqué distintos pasajes donde Dios nos mandase a ocuparnos, a dedicarnos a algo. Y ahí uno puede encontrar distintos pasajes. Por ejemplo, le voy a pedir a los amigos allá, a los hermanos del audio, que nos pasen ahí algunos versículos, porque algunos son un salteo ahí. Pero fíjense, en Juan 6:27, Jesús le dice a la gente que lo rodeaba, trabajen o ocúpense, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahí lo que estaba diciendo es, ustedes se tienen que ocupar, dedicar a las cosas eternas, a las cosas que no van a perecer, desaparecer. Eso sería algo útil en qué ocuparse. Romanos 8:6 nos dice que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que si de algo podemos ocuparnos o debiéramos ocuparnos son de las cosas espirituales, que van de la mano con las eternas, ¿no? Pero bueno, hay cosas eternas que también van a ser eternas y no son buenas, como el castigo eterno. Pero Jesús les decía así, trabajen por las cosas eternas, ocúpense de las cosas espirituales. Hay otro versículo medio polémico, pero no vamos a entrar en esa hoy, que dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en vuestra salvación. ¿Sí? Pero lo que está diciendo ahí no está diciendo que si uno
se salve o no depende de uno y yo puedo perder la salvación y tengo que ocuparme en eso. Lo que está diciendo es, preocúpense por la santidad, ¿no? Aquellos que han conocido al Señor. Pero yo hoy quiero pensar en un pasaje específico, en una ocupación específica que en la Biblia está, y que ahora sí, el que quiera y tenga Biblia ahí, lo invito al libro de Tito, o a la carta de Tito, ahí capítulo 3, versículo 8. Como muestra de esta ocupación, voy a leer este versículo 8, que dice así el apóstol Pablo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y fíjense el versículo 14, dice también, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí nos está hablando entonces de otra nueva ocupación, podríamos llamarle. Parece que el Señor a través de Pablo dice, debieran ocuparse o dedicarse a las buenas obras. Así que yo quiero pensar hoy en esto, en ocuparnos en las buenas obras. Y vamos a ver qué significa también. Hay otros pasajes que nos hablan de estas buenas obras, que podríamos decir entre comillas. Capaz que a alguno le viene alguno a la mente. Pasajes que diga buenas obras. Por ejemplo, Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ahí también Pablo dice, Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y también otro versículo bastante conocido, pero no por todos, que lo usamos muchas veces para decir que toda la Escritura es útil, 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la Biblia nos instruye y nos enseña, pero finalmente ¿para qué? Para que estemos preparados para hacer toda buena obra, dice acá. Así que uno rápidamente podría concluir al ver estos versículos, me tengo que dedicar a hacer buenas obras. Incluso hay algunos malos entendidos en el mundo religioso, se podría decir, porque estos pasajes se han malinterpretado aplicándolos a todo el mundo y entonces surgen religiones, como por ejemplo el catolicismo, pero más allá de ellos. En general toda religión, ¿qué es lo que, su premisa cuál es? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué buena obra tengo que hacer para ganarme el cielo? Entonces estos pasajes han sido malinterpretados. Pues dice, bueno, ¿vos querés ir al cielo? Mirá que el cielo y el infierno existen, lo dice la Biblia. ¿Vos querés ir al cielo? Entonces tenés que hacer buenas obras, dicen los que malinterpretan estos pasajes. Ahora algo interesante, que como no aparecieron ahí, se ve que no está funcando, no importa. Algo interesante, todos estos pasajes que leímos, se los repito rápidamente, dice así, en Tito 3:8 dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Vamos a ver que estos pasajes están destinados a los creyentes, a los cristianos, no al mundo en general. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y en el 14 que leímos dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Y Efesios 2:10, que lo dijimos casi de memoria, dice, porque somos hechura suya. ¿Quiénes? Los creyentes. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y 2 Timoteo 3:16 dice, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, mujer y hombre, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que lo primero que podemos concluir es que efectivamente la Biblia clara dice que los creyentes debiéramos ocuparnos en buenas obras. Pero me surgieron algunas preguntas mientras preparé esto. ¿Por qué solo los creyentes parece que debieran ocuparse en buenas obras y no el mundo en general? Porque hacer una buena obra parece algo bueno, ¿no? ¿Por qué la Biblia no manda a todo el mundo a hacer buenas obras? Esa es una pregunta que quiero contestar. ¿Será que no deben hacer buenas obras los que no son creyentes? ¿O será que no pueden? ¿Qué son las buenas obras? Porque quizás no puedan o no deban, pero ¿qué son las buenas obras? ¿Cómo hago para ocuparme y dedicarme a ellas? Y por último, ¿por qué son tan importantes? Esas 4 preguntas quiero abordar ahora. Pero antes voy a hacer una aclaración, ¿sí? Esto de las buenas obras, como decía, a mucha gente le ha hecho creer que la salvación se puede ganar. Si yo hago buenas obras, me voy a ganar el cielo.
Pero lo que ocurre es que hay algunos pasajes medio raros o dudosos en la Biblia que también han sido malinterpretados, como estos otros. Por ejemplo, dice Apocalipsis 22:12, el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ah, ya está. Entonces, el Señor va a volver y va a entrar a recompensar según sea su obra. Sí, pero esto está pensado en quiénes también, ¿no? Porque recompensa, bueno, a los creyentes los va a recompensar, sí, ¿no? Quizás podría uno decir, bueno, también podría haber una recompensa mala. Pero, por más cosas buenas que nosotros hagamos, que es lo que vamos a descubrir acá, por más cosas buenas que nosotros hagamos, no me puedo ganar el cielo. Dice Isaías 64:6 que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia para Dios. Esas son esas palabras que si Jesús las dijera la gente se enojaba y se le daba vuelta. Lo que está diciendo acá, y dijimos, habla que tu siervo escucha, es todo lo que pueda hacer un ser humano hermoso, perfecto, divino para Dios es basura. ¿Sí? Es como un trapo de inmundicia. Lamentablemente es así. Porque comparado con Dios, con su perfección, por más cosas lindas que hagamos, cosas buenas, no puedo alcanzar nada. Y fíjense este pasaje en Santiago capítulo 2, el que quiere va volando ahí, porque estamos cerca ahí de Tito. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14, esto que parece una contradicción. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? ¿De qué sirve si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y dice el versículo 17, después que diserta algunas cosas, al estilo Pérez Millo, ¿no? Que después que dice cosas que no sé si entendí, dice, o sea que, dice, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí mismo. Y fíjense ahora el versículo 24, saltamos al 24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Chan. ¿No? Uno lee este pasaje y por eso ha dado lugar a malas interpretaciones, porque Santiago está diciendo luego de una disertación, como ven, el hombre es justificado por la fe y no solamente por las obras. Perdón, por las obras y no solamente por la fe. Dice, pero ¿cómo es esto? ¿Qué pasaría si se encuentra con Pablo ahí en la misma habitación? Un Pablo que escribió, les leo yo en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pablo dice, por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Y Santiago viene y dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Se arma lío? ¿Se agarran a los golpes? No. Bueno, lo que tenemos que, esta es la advertencia que quería hacer. La advertencia es que Santiago, aunque usa la palabra obras, y Pablo usa la palabra obras, Santiago está hablando de las obras de la fe. Y Pablo está hablando de las obras de la ley o de la carne. ¿Y qué diferencia tiene eso? Que las obras de la fe para Santiago son un fruto, un resultado, una evidencia de algo que yo ya tengo adentro, que es mi fe. Y Pablo, cuando habla de las obras que no van a justificar a nadie, está hablando de algo que uno quiere hacer para ganarse el favor de Dios. Esa es la diferencia. Por eso uno dice, ¿hay una contradicción? No hay una contradicción. Los dos están diciendo lo mismo. Las obras de la carne no sirven para nada. Todo lo bueno que yo pueda hacer, a Dios no lo va a sorprender y no por eso me va a anotar como hacían en la escuela. Me acuerdo, me anotaban a los buenos y a los malos, ¿no? Entonces te anotan los buenos y dice, este se portó bien, hizo buenas obras. Todo lo que podemos hacer no sirve de nada para ganarnos el cielo. Por eso el Señor Jesús vino a este mundo. Era y es Dios mismo y murió en una cruz para Él llevar el castigo de los pecados que nosotros merecíamos. Porque no había obra alguna que pudiera permitirle a un ser humano ganar el cielo. Tenía que hacerlo el único, que ahora lo vamos a ver, el único ser del universo, de la creación y de la no creación, porque Dios no es creado, el único que es bueno y que podía hacer algo realmente bueno. Porque a esto voy, a esta pregunta, ¿por qué parece que el que no es creyente no puede hacer una buena obra? ¿Por qué la Biblia no le pide al mundo que haga buenas obras? Claro, alguien dirá, bueno, por lo que dijiste recién, porque no sirven para nada. Bueno, pero de última no son malas, ¿no? Podría pedirle que haga buenas obras. ¿Por qué no le pide? Y bueno, esta es la pregunta que queremos contestar. ¿Puede una persona cualquiera hacer buenas obras? Yo me acuerdo cuando era chico quería ser Boy Scout. Y lo que me gustaba de los Boy Scouts, ¿saben qué hacían todos los días supuestamente un Boy Scout? ¿Qué tenía que hacer? La buena acción del día. ¿Y vos qué dijiste? Cruzar a una viejita, se decía, ¿no? A una persona, ¿viste? El Boy Scout
supuestamente tiene, lo estuve leyendo ahí la historia, en 1909 parece que un Boy Scout en medio de una densa niebla ayudó a un hombre que estaba ahí, que se iba, no sé, estaba perdido. Y a partir de ahí quedó la fama y empezaron a hacer la buena acción del día. Así que supuestamente los Boy Scouts todos los días hacían una buena acción al día, ¿no? Entonces, si hacer una buena acción como cruzar a una ancianita es una buena obra, bueno, sin duda que cualquier ser humano puede hacerlo. Pero acá vamos, la distinción que hace la Biblia acerca de lo que es bueno. La Biblia, muchas veces, el idioma griego es mucho más rico que el nuestro. Así que utiliza palabras muy específicas para algo, que nosotros después lo traducimos por bueno. Pero muchas veces cuando se habla de buena obra, por lo menos hay dos diferenciaciones que podemos hacer. Hay dos palabras, miren, les voy a decir. La palabra kalos, que se refiere a algo que es bueno, que es correcto, que es bello. Es decir, cualquier bien que yo le pueda hacer a cualquier persona. Eso es algo que es calo, ¿sí? Así que yo cruzo a la ancianita o ayudo a una persona que necesita algo y yo hice una obra calo. Hice algo bueno. Pero la Biblia diferencia, y justamente en estos pasajes donde al creyente se le manda a hacer buenas obras, hay otra palabra que es ágatos, que es algo que es bueno, pero que es intrínsecamente bueno. Es decir, no solo es bueno por fuera, no solo es bueno porque crucé a la ancianita, sino que desde adentro de mi ser sale como un fruto. Es un resultado de algo bueno que llevo dentro mío. Y esa es la diferencia entre una buena obra y una buena obra. Una buena obra kalos y una buena obra ágatos. Entonces ahí la Biblia, claro, en el español lo traducimos igual. Pero les leo este versículo. Dice, cuando en Lucas 18 se presenta ante el Señor, el que quiere voy a leer un solo versículo ahí, se presenta ante el Señor un joven rico. ¿Conocen alguna de la historia? Se presenta ante el Señor un joven rico y medio como no sabemos si para adularlo o qué, le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Le hace esta pregunta a este joven rico. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, también medio secote así, ¿no? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Ah? Y esta, la palabra que usa acá en el griego es ágatos. O sea, bueno no hay nadie. Alguien que le salga de adentro lo bueno, como un árbol que saca fruto y sale un fruto, solo Dios hace el bien por naturaleza. Bueno, y ahí la historia sigue porque no sabemos si el joven rico le decía que era bueno porque sabía que solo Dios era bueno y reconocía a Jesús como a Dios mismo, o simplemente lo estaba adulando un poco. Pero lo que enseña acá Jesús es, bueno solo hay uno. ¿Quién es? Dios. Solo hay uno bueno, sino solo Dios. O peor, ninguno bueno hay. Que ahí suena más duro, ¿no? O sea, yo no soy bueno, vos no sos bueno, vos no sos buena. Solo hay uno bueno, Dios. Pero para peor, dice Romanos 3.10, dice 3.10 y al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En la humanidad no hay ni siquiera una persona que pueda considerarse justa. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tremendo, ¿no? Así que solo hay uno bueno, y de hecho lo confirma también Pablo acá en Roma, dice, no solo eso, sino que todo lo que hacen ustedes y la humanidad, y yo, y todos, lo malo. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero Dios sí es bueno. Y por eso es que la Biblia no le pide al ser humano común que haga buenas obras. Porque no tiene manera de que de adentro de esa persona salgan buenas obras, en el sentido de algo que es un fruto. ¿Se entiende la diferencia? Buenas obras podemos hacer todo. Cruzar gente, en la calle, todo. Esas son las obras kalos. Es algo que está bueno, está bien. Ayudé a uno que necesitaba, está perfecto. Pero no es un fruto necesariamente. Porque por naturaleza, solo Dios puede hacer algo bueno. Y uno se pregunta, ¿y no hay nada que pueda hacer que sirva para la eternidad un ser humano común y corriente? No hay nada tan malo. Es y éramos. En un encuentro que tienen los seguidores de Jesús, que en realidad no eran creyentes todavía muchos de ellos, Jesús en Juan 6:26 le dice, lo seguían a Jesús porque le había hecho un milagro de comida el día anterior, ¿no? Multiplicó los panes, los peces, entonces toda la gente lo seguía y dice, acá como gratis, no me la pierdo esta. Y lo seguían, entonces Jesús otra vez se dio vuelta en medio de la seguidilla que lo seguían y dice, de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto los milagros, las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer gratis.
¿Está? Y acá les dice esta advertencia, Jesús, que la leímos hace un rato. Trabajen, ocúpense, o laburen, como hay otra... En el inglés empieza laboren, ¿no? Laburen, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y entonces, cuando Jesús le dice esto, la gente le dice, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿qué tenemos que hacer para lograr eso que permanece a vida eterna? Eso es lo que quería saber la gente que estaba siguiendo a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué buena obra puedo hacer? Hace un rato dijimos que no puede hacer ninguna un ser humano. Y acá dice Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo único que un ser humano puede hacer, lo único que podríamos pensar que es una obra, acá no dice buena, ¿no? Dice una obra que sirva para algo. Todo el resto es basura, por más bueno que sea, por más ayuda humanitaria que brindemos. ¿Basura en qué sentido? En que tenga fruto eterno, en ese sentido, ¿tá? En que sea útil. Por eso también cuando leímos hace un rato dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Porque todo lo bueno que podemos hacer a vida eterna no sirve para nada, si no conocemos a Dios. Pero hay una cosa que sí, creer en Jesucristo como nuestro Salvador, es lo que dijo Jesús. Esto es lo único que a vida eterna permanece. Y Él dijo otras cosas y ahí uno dice, duras esta palabra y se tomaron los vientos varios. ¿Sí? Así que lo que primero tiene que entender cualquier persona que esté aquí, que todavía no haya entendido o no haya aceptado a Jesucristo como Salvador, es, nacemos con una naturaleza intrínsecamente mala. No hay obra posible, por más buena que sea, que nos permita alcanzar algo para vida eterna, es decir, la salvación. No hay nada que podamos hacer. Solo una cosa, creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A partir de entonces, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y tenemos una nueva naturaleza. Todavía tenemos la vieja, la que traigo de nacimiento, pero ahora tengo una nueva que ahora me va a permitir hacer, como fruto, tener buenas obras. ¿Sí? Pero va a ser Dios obrando en mí. ¿Qué son las buenas obras? Bueno, la Biblia no concede ningún misterio específico a las buenas obras. Decimos, ¿qué son las buenas obras? Porque tanto misterio, tanta vuelta le estoy dando. Son cosas buenas, pero que surgen de la naturaleza buena de Dios en nosotros. Eso, es un fruto, es un resultado. Por eso es importante ver que algo bueno en este sentido no necesariamente es algo que yo hago bueno. Dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 13, versículos conocidos por hablar del amor. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, un crack, ¿no? Alguien que da de comer a los pobres, es buenísimo lo que está haciendo. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, supongo para salvar la vida de otro, y no tengo amor, de nada me sirve, dice Pablo. Puedo darle de comer a los pobres, puedo entregar mi vida por otro, pero si lo hago sin amor, no sirve para nada. ¿Sí? O sea que algo que es obviamente bueno, no tendría ningún fruto, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Y Jesús fue más todavía, o en Juan 15, versículo 5, Jesús nos habla de él como, bueno, como una vid, ¿no? que da uvas, ¿no? Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que está diciendo Jesús entonces es, nada de lo que ustedes hagan, incluso los creyentes, nada sirve para nada si lo hacemos en independencia de Él. Hoy dijiste en un momento, hablaste de la dependencia ahí cuando arrancaste el mensaje en la cena, ¿no? Pero en dependencia con Cristo. Si es algo bueno que yo hago por mi cuenta, no sirve de nada. Ahí dice, separados de mí nada podéis hacer. Cuando yo me convertí, cuando me decían estas cosas, porque yo quería dejar algunas cosas buenas que supuestamente hacía de antes, me molestaba que me dijeran esto, porque separado de qué no puedo hacer. Puedo hacer muchas cosas. Bueno, sí, pero todas esas cosas que yo podía hacer no tenían ningún valor, ningún fruto para vida eterna. ¿Sí? Es lo mismo que me vuelva de esas organizaciones que hacen el bien a la humanidad, está muy bien, no tiene nada de malo, pero no tiene fruto para vida eterna. ¿Sí? Porque el fruto para vida eterna es cuando yo hago lo bueno impulsado por la naturaleza de Dios que tengo en mí, por el Espíritu Santo. Así que las buenas obras, en definitiva, no es solo hacer cosas buenas, sino lograr, ¿sí?, que Dios se manifieste en mi vida, ¿sí?, teniendo una relación con Él. Hay otros pasajes, muchos, ¿no? Cuando también ahí en Mateo 7, el Señor, hablando en el Sermón del Monte, dice, muchos de ustedes me dirán aquel día, cuando estén delante de mí,
Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos. Y Él le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Y dice, ¿cómo? Se hicieron de todo que era bueno. Sí, pero si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, por nuestra propia naturaleza, no vale nada, hasta el punto que le dijo hacedores de maldad, ¿no? Pero habían hecho cosas buenas, ¿sí? Así que bueno, para lograr hacer buenas obras, de estas que quiere que nos ocupemos, lo que tengo que hacer es procurar, porque dice procuren ocuparse en buenas obras, lo que tengo que hacer es procurar estar cerca de Dios, procurar que de mi relación con Dios puedan surgir esas cosas buenas. Entonces, increíblemente no me tengo que ocupar tanto en la lista de cosas buenas para hacer, sino que me tengo que ocupar en estar bien con Dios, en estar cerca de Dios, ¿sí? Para que Dios pueda producir ese fruto en mí a través de su Espíritu Santo. Parece una teoría, bueno, es una teoría lo que estoy diciendo, pero hay que llevarlo a la práctica. Y la manera más sencilla de llevarlo a la práctica es esto, estar cerca de Dios, ¿sí? Estar en relación con Dios. Y esto es importante. No esta relación con Dios, que sí es importante. Lo de las buenas obras. ¿Por qué será tan importante esto, ocuparnos en las buenas obras? Me preguntaba yo, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis? Bueno, la primera razón es muy sencilla. Porque Dios lo dice, ¿no? Porque Dios lo dice. Hace unos años, eso es una anécdota nomás, pero vino acá a Uruguay Josh McDowell. Se conocen, ¿no? El que escribió el libro Más que un carpintero. Una eminencia en el mundo cristiano. Estuvo ahí en la iglesia armenia, había como 500 personas. Y él hablaba acerca de, bueno, había varios temas, ¿no? Pero él es apologeta, ¿no? Apologeta se dice. Los apologetas buscan también defender la fe con argumentos. Entonces él empezó su discurso diciendo que si Dios decía algo, por algo lo decía. Entonces uno dice, sí, suena razonable. Y él trataba de explicar por qué Dios diría ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hablaba de la sexualidad y de hecho sin mancilla y de no la fornicación. Bueno, él trataba de explicar y ahí metió que bueno, había muchas causas por las cuales era bueno hacerle caso a Dios, las enfermedades de transmisión sexual que no tienen cura, un montón de cosas que eran ciertas, pero yo me estaba carburando ahí en mi mente y pensé, pero si esos argumentos caen, si mañana descubren la cura contra las enfermedades sexuales, entonces alguien podría decir, bueno, está, pero ahora que si esto está solucionado, ya Dios lo decía por eso, pero ahora que está solucionado no hay problema. Entonces yo, cuando en el momento de pregunta, hice pregunta. Y le hice la pregunta a ver qué pasaba si descubrían eso, ¿no? ¿Por qué habría que seguir haciendo no a la fornicación, ¿no? Tener una vida santa? Y él no entendía la pregunta, así que todo se paró ahí, las 500 personas trataban de explicarle la pregunta a McDowell, y yo estaba muy confiado que mi pregunta era muy buena, ¿no? Y no creo que fuera muy mala, pero entre que él no entendía, no entiendo, y ahí le traducía uno, todos los genios del inglés aparecieron, hasta que al final lo entendió. Y cuando lo entendió dijo, pero qué pregunta tonta, me dijo. ¿Y cuál era la respuesta? Porque Dios dice, ¿no? Había que hacerlo porque Dios dice, y todo el mundo lo aplaudía. Y yo quedé, ¿saben cómo quedé, no? Dando vuelta ahí. Pero bueno, era mi orgullo ahí que me estaba molestando. En definitiva, tenía razón. Más allá de lo que él decía y lo que todos podamos decir, si Dios lo dice, por algo es. Ahora, querer saber por qué es no sabemos, pero si Dios lo dice, por algo es. Tenemos que ocuparnos en buenas obras. Tenemos que procurar ocuparnos en buenas obras. Y espero que se haya entendido cuando dije antes que procurar ocuparnos en buenas obras no es hacer una lista y voy a cruzar a la viejita en la esquina. No, procurar ocuparme en buenas obras es procurar estar cerca de Dios. Dejar al Espíritu que me incomode, que me haga hacer cosas que surgen de adentro. Y si tengo que hacer esto, y voy y lo hago, ¿no? Así que primero es porque Dios dice. Pero segundo, también, porque las buenas obras del creyente impactan al mundo. Fíjense, les leo Mateo 5:16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y me salteo al 16. Hago estas trampas yo porque así no leo mucho. Pero así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué va a pasar? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Así que acá lo que dice el Señor es, ustedes son la luz del mundo, el mundo tiene que ver las buenas obras que ustedes hacen, pero no las mismas que hacen las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Toda esa gente que puede hacer cosas buenísimas. Las buenas obras que quiere que vea son esas que son un fruto que sale de adentro nuestro, inexplicables. ¿Y qué va a pasar cuando el mundo las vea? Van a glorificar a Dios, no a nosotros,
como ocurre en el mundo este de la, no sé, de la filantropía, ¿no? Bill Gates, que es millonario, dona el 90% de su fortuna y tiene todas obras de caridad. Son buenas obras, son geniales, pero el cra es él, ¿no? Es un cra, la gente dice es un cra. Pero el creyente tiene que mostrar sus buenas obras de una forma que va a hacer que la gente diga, Dios es un cra. Lo que está haciendo a través de esta persona, de José, que es una piltrafa, glorificado sea Dios. Y también impacta en la comunidad cristiana, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 36 se relata una tragedia, se puede decir, de una hermana, una creyente, que muere de golpe ahí, no sé qué pasó. Dice que entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, y se dice de Tabita que ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, ¿no? Así que ella abundaba en buenas obras. Y bueno, aconteció que aquellos días se enfermó y murió. Me imagino nadie entendía, como nos pasa a nosotros, cómo puede ser que tal persona, ¿no?, con todo lo que hacía, enfermó y murió. ¿Sí? Bueno, después de lavada la pusieron en una sala, la rodearon las viudas y ¿saben qué? Dice que todos lloraban y mostraban las túnicas y los vestidos que ella les hacía cuando estaba con ellas, dice, ¿no? Cuando estaba con ellas, ¿no? Mostrando las túnicas, ¿no? Mostraban, esto es lo que ella me hizo. O sea, mostraban sus buenas obras de alguna forma, ¿no? Que seguramente se lo hizo gratuitamente, ¿no? Eran ofrendas que hacía, limosnas, como dice también antes, ¿no? Había sido impactada la comunidad cristiana por la vida de Tabita o de Dorcas, ¿no? Así que las buenas obras impactan al mundo para que glorifiquen a Dios y también nos impactan a nosotros mismos, ¿no? Es algo bueno entre nosotros. Pero algo más interesante, o más interesante, muy interesante. Hace poquito Mauricio daba un ejemplo, no me acuerdo cuándo fue, si no fue un domingo pasado, no sé cuándo fue, que lo había escuchado yo de Alejandro Magno, ¿no? Que cuando murió había pedido, nadie sabe si es verdad, pero bueno, suponemos que sí, porque qué crack era Alejandro Magno, ¿no? Que lo pusieran en el ataúd, le hicieran 2 agujeritos en los costados derecho e izquierdo y le sacaran las manos para afuera, para mostrar en su peregrinaje, cuando llevaban el ataúd, que sin nada vino a este mundo y sin nada se iba, ¿no? No como los faraones que le metían en las tumbas todos los tesoros, sino que cuando nos muramos no nos podemos llevar nada. Sin embargo, si bien es casi del todo cierto, muy interesante esto, ¿saben qué? Parece que las buenas obras nos las vamos a llevar al cielo. Medio loco eso, ¿no? Pero dice Apocalipsis 19:8. 19:8 y 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Un evento que va a pasar en el futuro. Ahora que estamos viendo el miércoles lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Las bodas del Cordero, un momento sublime, donde la iglesia se va a encontrar con Jesús, que vendría a ser el esposo, y la iglesia es la esposa. Dice, y el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o son las acciones justas de los santos. ¿Qué tal ahí? El vestido de la iglesia que vamos a llevar, a mí esto de ser esposa no me agrada mucho, la verdad, me pone un poco nervioso, pero bueno, la iglesia como tal, ¿no? Que es la esposa de Cristo, va a ir vestida con las acciones justas de los santos. Claro, es un pasaje que alguno puede decir, José, no, pero lo que pasa es que interpretaste cualquier cosa. Puede ser. Voy a mi amigo Pérez Millo, que seguro que él interpreta mejor que yo, y Pérez Millo, en un comentario acerca de este pasaje, dice, el lino simboliza las acciones justas de los santos. No se complicó mucho porque es lo que dice ahí. El lino son las acciones justas de los santos. El lino simboliza las acciones justas de los santos. ¿Y qué son? Las obras hechas en la vida del creyente, pero en vinculación con Cristo y bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo es, las buenas obras que hayan resultado como fruto de nuestra relación con Dios, van a ser los vestidos de la iglesia, constituirán las vestiduras de los fieles cuando se unan al Señor. ¿Sí? Se puede equivocar también, Peremillo, sin duda. Pero bueno, ahí está. Así que si alguien dice no nos llevamos nada al cielo, no nos llevamos nada, pero acá dice que las buenas obras, no sé cómo las llevamos para allá, y van a ser el vestido de la iglesia. Así que bueno, ahí ya viene importante, ¿no? Porque no es lo mismo ir con un buzo que con un buzo escote en B, ¿verdad? Porque me faltó alguna obra. Vamos a ir vestidos con las buenas obras. Y el último es que vamos a ser recompensados también por estas buenas obras. O sea que tiene doble uso, digamos. Es vestido,
pero además voy a ser y vas a ser recompensado por las buenas obras. Pero que ya estuvimos viendo en estos días, el miércoles, también hoy de mañana, yo digo, me están usando el mensaje, todo lo que hablan. Hemos estado hablando de las mismas cosas, que está bueno eso. Dios va a recompensarnos por nuestras obras, lo cual no significa que alguien va a ir al cielo por sus obras, son dos cosas distintas. Ya dijimos, nadie puede ir al cielo por ninguna obra, porque ninguna obra sirve para nada, para ir a la eternidad. La única obra que sirve es creer en Jesucristo. Ahora, una vez que creo en Jesucristo, toda buena obra que sea fruto de mi relación con Dios y del Espíritu Santo que obra en mí, entonces dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y por acá me había notado, a último momento, el versículo de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que también lo vimos con Pablo el miércoles pasado, dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Le está hablando a los creyentes, no al mundo. Todos nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo, que es un juicio de premiación, de recompensa, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y acá dice, sea bueno o malo. Y este bueno, lo fui a buscar, porque digo, ¿será lo que voy a decir o no será? Me fui al programita ese que tengo a ver la palabra del griego y es la palabra ágatos, que es bueno como fruto, no bueno de lista de cosas buenas que hizo. Así que lo que Dios va a mirar es de lo bueno o malo que hicimos, bueno o útil va a ser aquello que surgió como resultado de nuestra relación con Dios. ¿Sí? Interesante. Así que bueno, procuremos ocuparnos en buenas obras. Terminamos por acá. Es importante, ¿por qué? Bueno, porque Dios lo dice, porque va a ser la vestimenta de la iglesia allí cuando estemos en el cielo, porque vamos a ser recompensados por ellas. Y bueno, pero va a ser evaluada esa buena obra y el ojo que la va a evaluar, que es el ojo de Dios, lo que se va a fijar es si fue algo que surgió de nuestra relación con Él, que es el único bueno, y por tanto el único que podía producir una buena obra verdaderamente útil. Si lo que llevo son obras como aquel que dijo, en tu nombre hice milagro, hice esto, hice lo otro, va a decir, hacedores de maldad. Esa no servía, no cuentan esa. Y después para aquel que está aquí y todavía no podía entender esto, ¿no? De cómo voy al cielo, bueno, que quede claro que no es por buenas obras. No hay obra ninguna que pueda servir para eso. La única forma posible es hacer la obra de Dios que dice creer en Jesucristo, en el que Él ha enviado. ¿Sí? Oramos y terminamos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y por poder recorrerla y ver cuántas cosas esperás de nosotros, y entre ellas que nos ocupemos, nos dediquemos a buenas obras, Señor, pero que esto es que nos ocupemos y nos dediquemos y nos preocupemos por estar cerca tuyo, en relación contigo, dejando obrar tu Espíritu Santo, que se manifieste en nuestra vida y bueno, y aparezcan ahí esas obras que sirven para vida eterna, Señor, que serán nuestra vestimenta, serán también nuestra recompensa, y todo eso por gracia, porque no hubiéramos accedido a nada de esto si no fuera por tu gracia y por la obra de Jesucristo, Señor. Y que todos los que estemos aquí, Señor, ni uno se vaya sin entender que no hay obra posible que nos pueda acercar a ti, sino la obra de Jesús ahí en la cruz, habiendo muerto por nosotros, Señor. Gracias por eso, te damos en el nombre de Jesús. Amén.